Seguimos acá en Pensar en Nada y bueno, comenzamos nuestro espacio, nuestro bloque de actualidad. Este espacio que las últimas jornadas nos vino quedando corto, así que comencemos a repasar las noticias principales de estos últimos 7 días. Bueno, con algunas efemérides que, bueno, casualmente también están vinculadas a hechos de la realidad. El 30 de agosto fue el día del detenido desaparecido, una fecha bastante emblemática para recordar, teniendo en cuenta que tenemos un país que ha hecho un ejercicio y sigue haciendo un ejercicio de memoria, de verdad y de justicia frente a un clima que se avisora con el avance lamentable de sectores negacionistas de estos hechos históricos y estas cosas comprobadas en el país, ¿no? Y el 1 de septiembre se cumplió tal vez la fecha con una carga más política por la dimensión, por lo que no ocurrió, un año del atentado del intento de femimagnicidio, como algunos lo están mencionando, o directamente el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta. De un crimen, un tamaño, la verdad, algo de una dimensión política, pensando, ¿no?, en el significado que tiene atentar contra la vida de una autoridad, la cuestión de la violencia política, que hasta hoy sigue, más allá de algunas detenciones que hubo, la investigación muy embarrada, casi la certeza del encubrimiento por parte del Poder Judicial. Hubo algunos actos menores, digamos, no es parte de, creo yo, lamentablemente, porque me parece que el daño, esto no es la noticia con la opinión, me parece que el daño fue hecho a lo largo de todo este año, con la falta de reacción, no solo dos de los tres principales candidatos a presidente para estas próximas elecciones del 22 de octubre no repudiaron, no condenaron este crimen, este intento de magnicidio, sino que tampoco hay una preocupación por develar, por que se sepa los responsables, no solo los materiales estaría, ya digamos, esa parte fue como la más fácil, si se quiere, que no son quienes los autores intelectuales y todo el entramado político. Así que creo que nosotros, mucha gente repudió rápidamente, pero me parece recordar que es algo, que la violencia política se le había, después de 40 años de democracia, hacía mucho tiempo, ¿no?, que nuestro país, esto se había supuestamente saldado, así que nada, es parte de las cuestiones que me parece que tenemos que recordar, ¿no? Uh-huh, tal cual. Bueno, relacionado aproximadamente con esas noticias que estabas dando, me parece que es importante hacer algún comentario, alguna observación. En el día de mañana está convocado, si no me equivoco, en la legislatura porteña, un acto de parte de la candidata a vicepresidenta del espacio de La Libertad Avanza, en el que está convocado bajo la consigna de homenaje a las víctimas del terrorismo. Pero está hablando, en estas últimas horas, en estos últimos días, salieron varias cuestiones alrededor de la imagen de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. Entre ellas, por ejemplo, que aparecen los cuadernos de contactos y visitas de algunos represores, como por ejemplo Miguel Echecolás. Uh-huh. Esto habla de, además de que ya lo ha expresado varias veces, ¿no?, que su postura negacionista frente
a lo que vos decías al principio de tu intervención, ¿no? Nuestro país está reconocido internacionalmente por haber llevado al banquillo de los acusados a los dictadores, a los genocidas, cosa que me acuerdo, por ejemplo, el caso de Alemania con el nazismo, pero después no hay muchos otros casos en el mundo, te diría. Bueno, quizá nos faltó, que sí lo hizo Alemania, una ley contra el negacionismo. En Alemania existe por ley que cualquiera que intente reivindicar o volver a hablar sobre esas cuestiones está cometiendo un delito. Bueno, acá parece que volver a remontar la teoría de los dos demonios y estamos hablando de que durante la dictadura el Estado lo detentó un sector que ejerció el terrorismo. Estamos hablando de que las fuerzas, como siempre ocurre, ¿no? Hay muchos miembros que habrán acatado órdenes, ¿no? Como se dice por todos lados. Siempre tenemos jefes que dan órdenes y en algún momento se habló de la obediencia de vida y salió la ley de la obediencia de vida. No es momento de estar discutiendo eso, pero cuando estamos hablando de los jerarcas, hay muchos rangos jerárquicos de los dictadores que al día de hoy se sigue diciendo que son víctimas de la subversión, por ejemplo. Sí, digo, la diferencia fundamental, porque digo, en algún lugar leí la discusión. Hubo en los años 70 o en fines de los 60 y hasta inclusive, bueno, obviamente se cortó con la dictadura porque fue una finalización abrupta, pero bueno, hubo lucha armada por las organizaciones políticas que tomaron un camino de la lucha armada conforme a un contexto continental, si se quiere, que mundial. Sí, mundial, claro. Y que también tuvo sus víctimas, porque acá no se trata de decir no hubo víctimas, o sea, el ERP, Montoneros no mataron a nadie, no se está hablando de eso, sino que esa metodología que obviamente la sociedad no comparte, porque claramente se reivindica hace 40 años la democracia y no se resalta esa metodología que tuvo un tiempo y un lugar. Ahora, el terrorismo, la palabra terrorismo y terrorismo de Estado es todas esas acciones que se hizo utilizando el aparato, la estructura del Estado, el gobierno tomado por las fuerzas militares, en el cual se secuestraba personas, se las mataba, no se hacían juicios, se las desaparecía, se les robaban sus bebés, y tenemos 300 personas que fueron niños en ese momento, que fueron sacados de sus madres y alterada su identidad. Todo eso está fuera de la ley. Entonces no tiene, porque si esas personas estaban haciendo la lucha armada, con lo cual atentando, si se quiere, contra el orden democrático, que después es una discusión más profunda, tenían que tener un juicio, tenían que haber sido apresadas y tener un juicio en el marco de la ley. Entonces no sé, porque también hay una tergiversación con eso, no hubo víctimas, no se trata de decir no hubo víctimas, obviamente que no es lo mismo. No sé la cantidad de bajas de personas que haya habido, que las organizaciones armadas hayan asesinado. No lo estamos, no es una cuestión, pero haber desarmado la estructura de los sindicatos, las comisiones internas de las fábricas, secuestrado estudiantes, la noche de los lápices, o sea, tenemos un historial de 7 años de un plan sistemático de exterminio de personas y de una clase y de una generación. Entonces, eso es el terrorismo, que no es lo mismo, o sea, no hay dos demonios, ¿no? Eso hay que recordarlo. Incluso hay un montón de entrevistas donde se habla, manifestado y expresado ya que para fines del 76, principios del 77, estando ya la dictadura vigente a pleno, ya se había desarmado las principales organizaciones de militancia organizada así con armas, digamos. Claro. Estamos hablando de Montoneros, ya estaba desarticulada, ya no tenían ni poder de resistencia, digamos. Estaban escapando, estaban en el exilio, así que no hay nivel de comparación para nada. Bueno, no sé, hay un intento entonces para el día de mañana de la candidata
Victoria Villarruel, Victoria Villarruel. Sí. Realmente estamos hablando de torturas, de secuestros. Yo pensaba ahora en Rodolfo Walsh. Es como un montón de esas cuestiones que me parece que hay que estudiar un poquito de historia, prestar atención y darse cuenta que este tipo de candidatos como Victoria Villarruel atrasan. Es una práctica sistemática porque ella es abogada, o sea, creo que su padre fue militar y es abogada defensora de represores. O sea, digo, todo el mundo tiene derecho a su defensa, pero este acto, y además en la legislatura, o sea, claro, es como... le tienen que haber abierto la puerta para hacer este tipo de... Es en un espacio institucional, es la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya se organizaron... Ella es diputada. Sí. Claro. Hay un montón se llamó desde el Espacio Memoria Verde y Justicia, y un montón de organizaciones que se van a convocar claramente a repudiar. Hasta ahora desde la legislatura no acusaron recibo, pero hay una alerta y una movilización. No es digamos, en la misma dimensión que cuando fue el intento del 2x1, ¿no? De que quienes están condenados tuvieran ese beneficio. Y claramente hubo una respuesta de la sociedad que salió rápidamente a la calle, pero hay una alerta clara porque, digamos, me parece que el clima también es otro, se da en el marco, bueno, de que el candidato más votado tiene a esta solamente... compañera de fórmula. No solamente desde un marco que es desde lo nacional, sino también desde lo externo, porque vemos como hay, no solamente acá en nuestro país, candidatos que vienen a representar ideas pseudofascistas, sino que también vemos en España candidatos en Vox que vienen a representar lo que fue la dictadura de años de Franco, donde vemos un ejemplo distinto al nuestro, porque nosotros tuvimos de alguna manera la gran virtud y la capacidad para poder trabajar una memoria, el refrán de la memoria, verdad y justicia, y en España nos encontramos que todavía hay gente que no sabe de sus familiares, que todavía hay fosos comunes que están llenos de compañeros muertos y asesinados y bueno, matados por la dictadura de Franco. Entonces me parece que no es para menos que en muchos países están empezando a nacer un montón de candidatos, un montón de ideas, de empezar a lavar una nueva idea, una nueva forma de decir, bueno, lo que está ahora no funciona hace años y ahora traemos lo de antes, entre comillas, como algo nuevo para querer reemplazar lo que está ahora. Claro, por eso es importante también lo que decís, porque por ahí para las nuevas generaciones esta tercera posición de alguna manera se ganó el eslogan, ¿no? Se comió el eslogan de somos lo distinto, pero en realidad viene a traer fórmulas muy viejas, ultra conservadoras, que ya parecía que habían caducado. Bueno, las vuelven a renovar y que quizá para el nuevo... las nuevas generaciones parece algo distinto, pero no. Y mira, ya que estamos hablando de esto, profundicemos. Cerraron los números de las PASO, terminaron de contar el escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo, y se achicaron más. El famoso 30 de la primera fuerza no llegó a 30. No. Quedó en 29, creo que son 29-30, 28-30 y 27-30. Así los números quedaron. El escenario de tercios que había dicho. Sí, que había dicho Elena. La vicepresidenta. Lo había hecho en una entrevista en C5N. Cuando dijo de tercios, mira, ahí tenemos el escenario de tercios. La precisión. Sí, en el marco o sea, empieza la campaña formalmente mañana. Por eso digo, las alertas frente a estos actos y a qué cuestiones se van a dirimir. La semana pasada nos despedíamos ya esperando las medidas del gobierno frente a lo que fue la devaluación de más del 20%, provocada con una serie de aumentos, y se lanzaron el mismo domingo el candidato a presidente Sergio Massa y actual ministro de Economía lanzó un plan integral y con una serie de medidas que fue anunciando en sus redes a partir, fue durante todo el domingo, así con intervalos, con pequeños videos informando las medidas que alcanzaban a trabajadores del sector público, a jubilados, a monotributistas, una serie de IVA, además de los incrementos en las asignaciones y planes sociales, con la esperanza de, ni siquiera, yo no creo que le empate la inflación, pero de morigerar el efecto que
que tuvo la devaluación, sobre todo pensando en llegar a noviembre, que también es la otra revisión del fondo, ¿no? Porque digo, no nos olvidemos que estamos con la tensión permanente, porque no es que que avance una negociación no quiere decir que esto se haya terminado. Y entre el paquete de medidas, el domingo por lo menos parecía faltar la famosa suma fija que se venía esperando para alivianar la situación de la inflación en los trabajadores, y no aparecía, y finalmente creo que fue o el domingo a última hora o el lunes en las primeras horas que se apareció estas sumas no remunerativas en dos partes, que en algunos casos llega a 60.000, dos cuotas de 30.000, y en otro es otro número. Pero... Sí, está, digamos, el proporcional, por ejemplo, para las trabajadoras de casas particulares es una cifra un poco menor. Salió por decreto, salió en el boletín oficial. Salió recién el decreto porque, de hecho, se hizo necesario que saliera el decreto, porque de hecho salieron algunos intendentes, gobernadores a decir que no lo iban a pagar. Entonces, y también ni que hablar en los sectores privados, ¿no? Entonces se habló de, el que no lo cumpla, además de que ha sido efectivo a través del decreto, sufrirá algunas multas, ¿no? Además de que este gobierno puede llegar a tener una u otro error, me parece que lo particular que le está pasando ahí a este gobierno es que las empresas siempre están pensando tanto en sus intereses, que por más que le tire y afloje alguna que otra medida para poder sacarle así de intereses y del capital que gana, ya hay un cuestionamiento, ya hay algo que no te lo vamos a pagar, ya hay algo de que no voy a salir a defender a nadie, pero me parece no para menos decir que las empresas encima, aparte, que si no se los enfrenta de frente, terminan diciéndote que nada, ¿cómo te voy a pagar eso? Qué sé yo, y en realidad estamos en una situación de crisis donde al trabajador le importa que le ayuden en su bolsillo. El ministro al respecto, digamos, primero que develaron qué plata hay, o sea, pensando en el escenario, porque digamos, las cuestiones de la macroeconomía, ¿no? O sea, claramente hay una cuestión inflacionaria, pero hay una reactivación económica no de ahora, de hace bastante, y está demostrada en los números, y claramente están en condiciones. Lo escuché a Castañeto, que es el titular de la AFIP, que dijo que hace meses vienen trabajando esta posibilidad, y que sabe que hay. Los gobernadores, muchos tienen dinero en plazo fijo. De hecho, habría que seguir el ejemplo de Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, que les va a pagar 400.000 pesos de bono. O sea, esos 60.000 es un piso. Una referencia, claro. Es una referencia, y el gobernador de Santiago del Estero va a pagar en 4 veces de acá, o sea, 100.000 pesos por mes de bono. Entonces, hay una situación también de especulación, lo mismo que el desdoblamiento de las elecciones. Digo, cada uno está como cuidando su quintita en relación a esto. Es importante, digo, no es suficiente, pero bueno, que haya habido una respuesta también habla de la voluntad del gobierno de que la gente no esté mal, ¿no? Algo que quería agregar, de contar rápidamente, es que además de que el ajuste le está pegando a varios personajes, hay en la facultad en la que yo estudio, en la UBA, en Filosofía y Letras, el jueves tuvimos un pequeño ajuste. En la semana, viene siendo una semana bastante caldeada en la facultad mía. El martes se aprobó en una jornada lo que es la reforma para la jornada horaria de estudio dentro de PUAN, que no ha pasado en ninguna facultad dentro de la UBA ni de Buenos Aires. Se han eliminado desde las 6 a las 7 de la mañana la hora de cursada, y se ha eliminado de las 11 de la noche hasta de la noche esa hora de cursada, y se pasará a hacer una cursada en horarios pares. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a eliminar un montón de horarios de práctico y un montón de horarios en los cuales personas que laburan, que no tienen el espacio para poder estar en la tarde, y que laburan de noche o estudian temprano o estudian de noche, tenían la comodidad de poder hacerlo. Bueno, de parte de no solamente que lo aprobó el Consejo Directivo, sino que el mismísimo Centro de Estudiantes ha estado a favor y lo ha aprobado y lo ha avalado como una supuesta representatividad del estudiantado de PUAN. Para esto, obviamente, todo lo que era en la izquierda se puso totalmente en contra, se armó una caldeada. Lo que fue el jueves pasado, el colectivo llamó a una
reunión abierta para que pueda asistir todo el estudiantado de Puan. Aparecieron todo el estudiantado de Puan y le dijeron, acá estamos, queremos hablar de todo lo que pasó en la semana, y el colectivo como dijo, son un montón, hay como 400 personas en el Pino, dijo, no, vamos a hacer 2 reuniones distintas en 2 salones y porque no nos parece hacer tanta gente. Se pudrió todo, le dijeron que no, el colectivo en todo el año no llamó a asamblea ni para el 24 de marzo, ni para el 8 de marzo. Cabe destacar que parte del estudiantado que estaba ahí eran autoconvocados de distintos grupos, no solamente agrupaciones. No eran agrupaciones partidarias, sino que estudiantes autoconvocados que venían a demostrarse en contra del recorte horario. Así que bueno, nada, se armó ahí, el colectivo dijo, nos vamos, y se fue el colectivo solo, con sus 10 que eran, y algunos que otros que se fueron con ellos, a un ciber chiquitito, a hacer su reunión abierta en representatividad del grupo del estudiantado de todo Puan, y todos los 400 que estaban ahí reclamando y pidiéndole al centro de estudiantes que los represente, hicieron la asamblea sin el colectivo, y se llevó una asamblea a cabo para empezar un plan de lucha y para empezar a repudiar todo lo que está pasando en el colectivo. No me parece para menos porque es un centro de estudiantes que de alguna manera tiene que representar a la gente que está cursando, que tiene sus necesidades, y de que encima el ajuste le pega, vienen y les dicen, no, te vamos a cortar el horario, y ellos dicen, no, que les beneficia, que le va a venir bien, porque es por su seguridad, que un montón de cuentos, que viri, que la verdad que no ayuda en nada, no termina ayudando en nada. Y nada, no quería dejarlo atrás porque me parecía que nada, el ajuste llegó a Puan y bueno. Bueno. Sí, tocando lo de las universidades, la UBA hizo reformas en el plan de estudios de medicina y de alguna otra carrera por ahí. Recortó un año y medio en medicina. Para modernizar el programa. Y no me quiero ir sin volver atrás con el tema de las propuestas, porque estábamos hablando de esta ayuda económica que había planteado el ministro de Economía, candidato por Unión por la Patria. Y nosotros lo dijimos un montón de veces, lo venimos diciendo acá en Pensar en Nada hace un montón, que a mí me quedó la sensación que no volvieron a tocar de alguna manera al sector de trabajadores no registrados. De hecho hubo testimonios en varios mobileros en la semana donde se le acercaban a las personas a preguntarle si te tocaba, y habían, no, yo soy independiente, no, yo soy monotributista pero no me toca, entonces no terminaba llegando la propuesta, que es uno de los sectores que justamente decimos que el Estado ahí le está pifiando bastante, porque hay que modernizar también la cabeza desde el Estado para acompañar eso, ¿no? Que eso no quiere decir que el Estado no tiene que estar, ¿no? Que es parte de la otra propuesta, ¿no? Hay que mejorar un montón de cosas, sí, pero no que el Estado no. Parecía que se había ayornado, se había calmado con los exabruptos, y vuelvo otra vez con el candidato ahora presidente de La Libertad Avanza, porque en esta semana se despachó con un par de declaraciones que la verdad, nosotros estábamos hablando hace un rato de la candidata a vicepresidenta. El candidato a vicepresidente parecía que había moderado, ¿qué dije? A vice. Que había moderado su verba, su lenguaje, que había estado coachado, pero en las últimas horas dijo algo así como que el Estado es un jardín de infantes donde está lleno de niños, que el Estado es un pedófilo donde está lleno de niños con vaselina. No, encadenados con vaselina. Yo diría de no repetirlo, digamos, pero es una imagen, claramente una imagen muy desafortunada que habla, esto lo dijo frente al periodista Luis Novarecio, quien... Candidato que también está hablando de sacar la ESI, por ejemplo, ¿no? Sí, y en el medio, sí, obviamente, porque hablan de adoctrinamiento. A mí me parece que evidencia... Yo no quiero hablar, porque uno no es especialista en salud mental, para hablar de la condición de esta persona, pero claramente, si a vos, digamos, una imagen no solamente poco feliz, sino aberrante, digamos, para que aparte no condice con, en todo caso, para quien expresa una filosofía o política liberal en el cual ponerle que el Estado te sea un obstructor para tu desarrollo, no es claramente una analogía para hacer, ¿no? Me parece que demuestra,
la verdad que no sé, no quiero analizarlo en ese sentido, pero lo peor es que lo dijo frente a un periodista. Y no hubo repregunta, o sea, como que uno anda hablando de esas cosas como si nada, o sea, alguien con voz. También había hablado de cuestiones sobre los ríos, o sea, sobre la contaminación. Yo esa parte no la escuché, también, ¿no? También, sí, que para él las empresas podían tranquilamente tirar todos sus desperdicios en el río y que en algún momento, de alguna manera, hasta el río se puede privatizar como para que no sea un problema del Estado. Esto, y ya dos tips relacionados, porque la verdad es para que nos agarre dolor de cabeza. Salió un fallo judicial a favor de Joe Lewis en la Patagonia. En Lago Escondido. O sea que... hablando de privatizar lagos. Sí. Exactamente. Ahora, toda la gente que decía, cortó la entrada y hay que ir por otro camino que te lleva 3 kilómetros, bueno, según la justicia de la provincia, hay que hacer esos 3 kilómetros para entrar al Lago Escondido. Eso por un lado. Y por otro, este candidato también está en contra de... dice que no existe la crisis climática. El cambio climático, claro. El cambio climático. Así que tranquilamente habla de contaminar los ríos como si fuera cosa de algo privado, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, todos estos calores extremos y fríos extremos en épocas que en otros años no había, se debe justamente a la afectación climática, ¿no? No, y aparte que, digo, hay protocolos, sí, con acuerdos de los países intentando... hace muchos años, ¿no? Bajar la incidencia o sea, la producción de los gases invernaderos. O sea, digo, no es algo... Suena hasta, o sea, un negacionismo medio con un montón de temas que están en acuerdo mundial. No es algo que se te ocurre, ¿no? Ahí te la retruco. Para mi gusto, así como estábamos diciendo, no es que el Estado se tiene que correr, sino que al revés. Para mí faltan propuestas de los Estados para que acompañen esta preocupación. Sí. Sea por el aire, sea por la salud de la tierra, sea por la salud del agua, que también sabemos que en nuestro país es una fuente de agua, una riqueza, un bien natural que se le cae la baba a muchos lugares del mundo que miran con deseo estos sectores. Y volviendo a esto de la educación sexual integral, y ya vamos cerrando el bloque de actualidad, por estos sectores fueron vandalizadas escuelas en La Plata, donde hablan que hablar de ESI es corromper a los chicos. Tenemos que aclarar nuevamente, parece que por eso falta más y mejor educación sexual integral. La ESI viene desde que se viene implementando lentamente, a poco, porque también depende en muchos casos de la voluntad de las que lo tienen que llevar adelante, y en muchos casos también hay cosas subjetivas e individuales que hacen que no sea el ideal. Pero hay situaciones donde los niños han podido comenzar a hablar, entonces comienzan a decir, a reconocer lo que es un adulto que intenta acercarse y tocar las partes íntimas, a lo que es un abuso. Comienza a haber testimonio justamente porque comenzó a haber ESI hace 17 años ya. Es una ley, está vigente y es muy importante tener docentes con formación en ESI. Esta semana de la ESI, casualmente, estuvimos trabajando en el colegio, en un montón de espacios, con todos estos temas. Adelanto, en Juventud Perdida vamos a hablar de estos temas porque hay mucha gente que cree que la ESI se reduce solo a métodos anticonceptivos y que vienen a lavarte el cerebro y que qué sé yo, cuando en realidad trata un montón de temas de salud mental, de emociones, para prevenir abusos, y es recontra importante, así que vamos a seguir defendiendo la ley 26.150. Muy bien. Vinculado a esos temas, vos bien dijiste lo de La Plata, salió también un comunicado del Ministerio de las Mujeres en repudio. Es preocupante porque, instala, ¿no? Sobre la sospecha sobre el Estado, que como vos bien dijiste, hay un montón de cosas para mejorar, pero no es de esos espacios donde se tiene que correr, ¿no? No es algo privativo, no nos metemos, es lo mismo que con la violencia, son temas de acción pública en la cual el Estado tiene que prevenir y sancionar a quien incumple las leyes. Y no sé si quería decir algo más, lo cerramos. No, pensaba cosas vinculadas, Lula y Massa se juntaron, por eso las medidas salieron el domingo, y retomando un poquito lo de los impuestos y todo, Lula sacó un impuesto a los súper ricos, ¿no? Para imitar, pensando de dónde sacamos la plata, hay gente que, así como Luis,
Lewis, digo, se la llevan en, en pala, se la llevan en camión y son quienes tienen que aportar, porque digo, el Estado se financia con esto, ¿no? Con los aportes. El Estado somos todos nosotros, es parte de la administración. De alguna manera, para ponernos de acuerdo, en algún momento inventamos los seres humanos el sistema de representación republicano. Podríamos cambiar en todo caso la Constitución en algún momento si no nos representa este formato, pero es lo que hemos llevado adelante como sociedad, como comunidad, como cultura. Y este sistema dice que los estados tienen que administrar de alguna manera nuestras casas, ¿no? Nuestra casa en el municipio, nuestra casa en la provincia, nuestra casa en la nación. Si funciona mal, me parece que los estados, los gobiernos de esos estados, no significa que el Estado hay que derribar. De hecho, y cito otra frase de la señora de algún momento, hay estados que funcionan bien y hay estados que funcionan mal. Hay empresas privadas que funcionan bien y empresas privadas que funcionan mal. No depende si es estatal o privado que funcionen las cosas, depende de la gestión. Y en todo caso deberíamos mejorar gestiones y no estar hablando de derribar estados que en muchos casos cubren un montón de espacios y necesidades y derechos que tenemos los habitantes los y las habitantes de nuestro país. Así que cerramos el bloque de actualidad, nos vamos a seguir pensando de qué se trata la ESI y vamos por más y mejor ESI.